de la mano de dos de los economistas más conocidos de nuestro país, trataremos de entender qué nos depara este 2022. Y la gran cuestión es qué va a pasar con la inflación. El gran canario en la mina que nos puede estar avisando de que hay desequilibrios estructurales que tarde o temprano se van a tener que corregir, y la corrección de la inflación suele ser una corrección dolorosa. En el debate sobre la inflación podemos distinguir dos equipos, los que se han llamado el equipo transitorio y el equipo permanente. El equipo transitorio son quienes creen que esta inflación tiene un componente más vinculado con la oferta, como estábamos encerrados en casa o como se han limitado las actividades de consumo social, los servicios, pues hay más consumo de bienes físicos que nos pueden traer a casa. Y claro, como la estructura de producción no está adaptada a producir tanta manufactura y está más adaptada a producir servicios, pues tiene que haber aquí una reestructuración para recalibrar esa oferta. Si todo esto fuera esencialmente lo que ocurre, la inflación tiene sentido que sea alta durante algunos meses, pero naturalmente volverá a la situación habitual que teníamos antes de la pandemia, y que era una situación de estancamiento de precios o incluso de escenario cuasi deflacionista. Y luego tenemos el equipo de los economistas que consideran que la inflación es un fenómeno más permanente. Básicamente lo que argumentan es que, y creo que tienen gran parte de razón en esto, es que ha habido un estímulo sin precedentes. Han coincidido en todo el mundo simultáneamente una muy fuerte política fiscal y una muy fuerte política monetaria para sostener la situación en la que estábamos en la pandemia. Todo esto está generando la oleada de inflación más intensa en los últimos 40 años, y tan es así que la Reserva Federal ya ha cambiado el discurso. El mercado descuenta más de 3 subidas de tipos de interés en el año 2022, y en la eurozona no. ¿Por qué no hay perspectiva de subida de tipos? Porque el discurso oficial del Banco Central Europeo es que esta inflación es esencialmente importada. Y eso es solo relativamente cierto. El riesgo al que se enfrenta tanto Estados Unidos como Europa son los efectos de segunda ronda, que se empiece a diseminar por toda la economía a través, por ejemplo, de una espiral precios-salarios. En Estados Unidos los salarios están creciendo más de un 5%, por debajo de la inflación, pero en todo caso a tasas altas. Y claro, si los salarios aumentan, los márgenes empresariales se van a contraer y eso era necesario subir nuevamente los precios. Si además la Reserva Federal sube los tipos de interés, tenderá a haber una apreciación del dólar frente al euro. Eso puede ser positivo de cara a estimular la demanda interna de la eurozona, pero a costa de generar una mayor importación de inflación dentro de la eurozona. Por tanto, por mucho que ahora mismo el Banco Central Europeo esté descartando subidas, no se pueden descartar subidas de tipos de interés a lo largo del año 2022 si la inflación no remite por su propio pie, y de momento en Europa no hay todavía signos de que vaya a remitir. Quizá que deje de acelerarse como se está acelerando, pero no que vuelva a niveles más habituales, más normales. El gobierno emite deuda siendo consciente de que el Banco Central no va a dejar que caiga la deuda pública, y claro, cuanta más emisión de deuda hay, más expectativa hay de que el Banco Central relaje la política monetaria para no asfixiar financieramente al gobierno. Pues claro, si la política fiscal es la otra pata de la inflación, no va a quedar tampoco otro remedio para controlar la inflación que controlar la política fiscal. Y eso es contracción fiscal en forma de o subidas de impuestos o recortes de gasto. Y en España, pues algunas de esas subidas de impuestos que no estaban vinculadas con la lucha contra la inflación, sino con el saneamiento de la posición financiera de España, pues ya las estamos empezando a escuchar, y más que van a venir. Las perspectivas de crecimiento se van a ver fuertemente empañadas por esa revisión de la política fiscal y de la política monetaria, que creo que inevitablemente va a venir durante los próximos meses. Yo soy profesor de macro internacional y de teoría monetaria, o sea que me he hartado de dar clases de esto y de explicar la inflación, y hasta a mí se me había olvidado. O sea que estamos empezando a ver cosas que ya no teníamos en el cerebro, y eso genera también un poco más de desasosiego, ¿no? Pero bueno, creo también, como Juan Ramón, que podemos ver una reacción más intensa del BCE de lo que está diciendo ahora, y reducir las compras de deuda en su próxima reunión, e incluso ver subidas de tipos en el segundo semestre. Yo creo que ese escenario es plausible. De tipos de financiación más altos, por supuesto, ¿no? Lo que hemos vivido en los 2 últimos años es una situación anormal, o sea, hay que asumirlo cuanto antes. Vamos a ir a una normalización de tipos de financiación. En este momento, habiendo hecho esas políticas cuantitativas, habiendo aumentado los balances al nivel que lo han aumentado,
en este momento los bancos centrales tienen la mayor capacidad de la historia para frenar la inflación. ¿Cuáles son los riesgos? Bueno, los riesgos es que cuando estás en una situación de este tipo y la inflación te supera, ¿no? Evidentemente que ha superado no solo a los bancos centrales, sino también a los mercados, te puedes pasar tirando del freno de mano y puedes provocar que el coche derrape y se estrelle, ¿no? Es lo que pasó con Paul Volcker en la crisis del petróleo, en la segunda crisis del petróleo, provocaron una segunda recesión, ¿no? Por lo tanto, ese es un riesgo. Me preocupa más la burbuja en la inflación de activos que ha provocado esta política de tipos cero y de compras cuantitativas, sobre todo en la bolsa estadounidense y sobre todo en las empresas tecnológicas no grandes. Sería muy normal que el bono se pueda ir al 3 o al 3,5 o al 4% en este año, y eso puede provocar, ¿no?, una salida masiva de flujos de bolsa y un escenario de inestabilidad financiera. Supongo que la Reserva Federal es consciente. Les preocupa mucho el mercado inmobiliario, en Europa también está muy caliente el mercado inmobiliario, especialmente en Alemania, ¿no?, con tipos de 2 dígitos de crecimiento de precios. Por lo tanto, puedes presionar muy rápido sobre los tipos de interés y frenar el boom inmobiliario, pero puedes provocar el pinchazo de la burbuja de la bolsa, ¿no? Entonces, si eso provoca un corte de suministro de gas en pleno invierno en Europa, podemos ver una crisis industrial, especialmente en Alemania, muy grave, del nivel de la del 73, 79 en el mundo con el petróleo, ¿no? Yo creo que el escenario global se ha complicado bastante en China, ha tenido un shock muy fuerte en el sector inmobiliario, ha frenado en seco toda la producción de nuevas viviendas, eso tiene un efecto arrastre sobre el sector industrial y ha habido, digamos, entre la subida de los precios y la limitación del suministro y de la cadena de suministros y la crisis inmobiliaria, pues ha habido una caída de producción industrial en China bastante intensa. Es un año de fuerte recuperación lo que estamos esperando, ¿no? Pero después de una caída tan profunda y un escenario tan complejo, pues evidentemente que no es lo mismo crecer un 5% en condiciones normales que después de una pandemia, ¿no? Por lo tanto, bueno, entiendo que todos vosotros, o la mayoría, o muchos sectores, pues siguen con problemas, ¿no? Todavía no han recuperado el nivel de ventas, están recuperándose de haber perdido toda la liquidez, ¿no? Habrán tenido que meter financiación y seguramente algo de garantías. El Banco de España hizo un análisis bastante preciso de potenciales empresas con riesgo. Detectó que había un 20% del total de empresas que podrían tener problemas, de los que pregunta el espectador, y de ese 20% habló de un 10% de empresas inviables, ¿no?, o zombies. Entonces, bueno, pues es evidente que ese 10% va a caer, ¿no? Yo creo que... Pero bueno, es que esto es una crisis de una desproporción, claro, es como un tsunami, ¿no? O sea, y eso es lo que hay que gestionar un poquito y hay que asesorarse con crédito y caución, ¿no? Los que están peor, claramente, es todo lo vinculado con sector servicios, sector demanda, consumo social, turismo. Si el virus se relaja, es una parte que puede volver muy fuerte, pero es la que más ha sufrido, la que está más descapitalizada, la que pues va a tener que cerrar y venderse a otros propietarios si no cambian las pautas de consumo con respecto a 2019. Hombre, hay una recuperación en K, ¿no? Que hay empresas que les está yendo muy bien, mucho mejor que en el 19, y hay otras que todavía les va mal e incluso peor, ¿no? Que están entrando en fase de declive. Yo creo que tiene que ver mucho con el tema digital y de digitalización. Y básicamente yo explico la digitalización muy sencillo, que es que tu cliente se quiere conectar contigo por canales digitales, ¿no? Si tú no tienes un canal de comunicación, pues tu cliente se irá a la competencia y la competencia lo tendrá, ¿no? Yo creo que ese es el gran cambio. Si se dispara la prima de riesgo, habrá una intervención para evitar que se dispare. Si no tuviéramos ese sostén, probablemente tendríamos un problema de deuda, pero ese sostén está ahí y no parece que se vaya a quitar, es un sostén institucional. De ahí que, si medianamente nos comportamos en política fiscal, la prima de riesgo no tiene por qué dispararse. Ahora, el problema estará en si se empieza a endurecer la política monetaria, si aquí no nos da la gana de meter en vereda la política fiscal y empiezan las tensiones entre ambos grupos. ¿Cuál es el problema? Que, como dice Juan Ramón, para hacer esa deuda sostenible, que no lo es a estos niveles, evidentemente, primero tienes que aumentar el potencial de crecimiento. Esos son fondos europeos, inversión, productividad, innovación, ¿no? Eso, ahí nos la jugamos. O sea, si fallamos ahí da igual, porque no vamos a pagar la deuda, ¿no? Dos, tienes que tener un superávit primario, o sea que antes del pago de intereses tiene que haber más ingresos que gastos.
vamos a cerrar el año con un déficit primario del 2 y ese 2% pues habrá que reducirlo lo más rápido posible, ¿no? Y si es en el 2024, pues mejor que en el 2025. Y 3, tienes que mantener los tipos de interés bajos y creo que eso no, como dice Juan Ramón, no va a depender de nosotros, ¿no? Bueno, claramente en la vivienda no hay cuellos de botella. El problema del recalentamiento de la vivienda es un problema de recalentamiento de crédito. En Estados Unidos, sin duda, y por tanto hay que actuar, bueno, restringiendo la política monetaria y dificultando la financiación. Y en Europa, pues, como digo, supongo que iremos en una dirección parecida porque efectivamente en Alemania, también en España, hasta cierto punto, pero menos, pues hay problemas de recalentamiento en el mercado. ¿Cómo van a llegar a las pymes? Ya están saliendo muchas licitaciones. El tema es cómo te informas y estás preparado para que te lleguen, cómo te asesoran para presentar los pliegos y las licitaciones. Yo aconsejo que estéis muy en contacto con vuestras patronales, con las cámaras. O sea, hay que estar muy informados y muy conectados a esos canales porque el dinero ya está llegando, ¿eh? Yo, la verdad, yo no sé, yo a lo mejor estoy muy cerca y leo los medios de comunicación, digo, yo debo vivir en otro país, pero ya está habiendo licitaciones. Ahora, si no te llega la información y no tienes tiempo, si ni sabes preparar bien la licitación, pues eso sí, evidentemente es un problema, ¿no? Hay un informe de la COE que ha dicho que se están sacando las licitaciones y los pliegos con muy poco tiempo para las empresas. O sea, que yo creo que hay cosas que se pueden mejorar, pero creo que los fondos van a llegar este año y que lo que hay que estar es preparado y luego preparado también para coinvertir, ¿eh? Porque la mayoría de licitaciones van con coinversión privada, no son a fondo perdido, ¿no? Por lo tanto, es un cambio de chip. España, por primera vez desde el siglo XVIII en la revolución industrial, tiene una fuente primaria de energía más barata que sus socios europeos, que es el sol. Y en viento estamos muy bien también, ¿no? Aparte de en el interior que tenemos nuestros vientos, somos una isla prácticamente. Yo creo que esa es la gran oportunidad histórica del país, que los fondos europeos permiten ayudar a aprovecharla. Claramente íbamos a un periodo de desglobalización que no ha sido tan acusado, al menos hasta el momento, como algunos pronosticaban, pero sí hubo en la guerra comercial una ruptura de bloques, una desconfianza de China hacia Estados Unidos y de Estados Unidos hacia China, que favorece, claro, que haya menos interdependencias y que cada bloque pues, se vuelva un poco más autárquico de lo que era antes. Si los precios de la energía además siguen altos y por tanto los precios del transporte, y no solo los precios del transporte, sino también la infraestructura para transportar, pues todo eso claro que favorece una relocalización. El problema es que la relocalización se está produciendo en los países centrales, que son los propietarios de las marcas y de las empresas, ¿no? Ya se nos ha olvidado, pero nosotros nos desarrollamos gracias a la deslocalización. O sea, España dio el salto y salió de ser un país atrasado gracias a la llegada de inversión extranjera para producir en España por salarios bajos, ¿no? En los años 70 y 80 principalmente. Eso que luego fue a la Europa del Este y a Asia está volviendo, ¿no? Y lo que estamos viendo, por ejemplo, en el sector del automóvil, las localizaciones de nuevos coches eléctricos y de baterías que van todo robotizadas y con mínimo empleo, ¿no? Hay muy poco creación de empleo, o sea, son muy intensivas en capital, pues se está poniendo en el Reino Unido y en Alemania y en los países centrales, ¿no? Por lo tanto, bueno, ¿no? Lo que nos falta son empresas de esas tractoras de propiedad española con tecnología e innovación nuestra, ¿no? Porque si no, evidentemente ese proceso pues a nosotros no nos va a beneficiar.